Hola a todos, ¿cómo están? Me presento como Zero y les doy la bienvenida a mi canal. Este es mi primer video de una nueva serie, así que, de antemano, les pido disculpas por cualquier error de producción o incluso de redacción. En la descripción del video encontrarán una lista con todas las herramientas y recursos que utilizo para dar vida a esta fanfic. En caso de que algunos tengan dudas sobre el uso de inteligencia artificial en la creación del guión, quiero aclarar que la IA solo me ayuda a organizar las ideas, separar las líneas de diálogo y corregir errores o incoherencias en el texto. Todas las ideas y conceptos son 100% míos. En la descripción también especifico exactamente cómo utilizo la IA para que no haya malentendidos. Gracias por su apoyo, y ahora, sin más preámbulos, comencemos con la fanfic. Descargo de responsabilidad, los escenarios y los personajes no son de mi propiedad, excepto algunos. Todos los créditos a los creadores del estudio Glitch. Después de aceptar la oferta del extraño, ser, sin nombre, tuve que pasar por un proceso de aceptación mental. Abandonar mi libertad y mi mundo era una cosa, pero la parte más difícil sería dejar a mi familia. Probablemente estarían preocupados por mi ausencia justo después de mi final. Pero, antes de que pudiera hundirme en esos pensamientos, el ser me interrumpió. Si te estás preguntando sobre la vida que has desechado, habló con un tono sarcástico, debes saber que él ya sabe que tu pequeña oveja ha abandonado el rebaño. Al escuchar esas palabras, me estremecí al pensar que el Dios que conocía, sabía lo que hice por un deseo egoísta. Y él te ha enviado un recuerdito, continuó el ser, girando la cabeza para mostrar el objeto que él le había dado. Era un collar largo con una cruz. ¿Pero por qué él me daría este collar?, pregunté, confundido por el regalo. Ya te dije que él es demasiado misericordioso como para sentir ira u odio, respondió el ser. Él simplemente, no lo sé, es difícil comprenderlo por completo. Pero este collar es para recordarte tu hogar, de dónde vienes, ¿ok? Mientras escuchaba esas palabras, logré comprender un poco. Quería pensar más en eso, pero el ser continuó hablando. Dejemos de perder tiempo. Comenzaremos con el teatro, dijo con un poco de frustración, levantándose de donde estaba. Para empezar, prepararemos el campo, que será el otro mundo. El campo elegido será decidido aleatoriamente. Al terminar de hablar, apareció una ruleta a su lado con varios nombres. Algunos los reconocí, pero otros eran desconocidos. Veamos cómo está tu suerte. El ser puso su mano sobre la ruleta y la giró con fuerza. Dio muchas vueltas hasta que disminuyó su velocidad y se detuvo en un nombre específico. Y el campo elegido es Murder Thrones, anunció el ser con alegría. Claro, si dependiera de él, mi próxima vida sería en un mundo postapocalíptico. Pero tenía una duda. ¿Seré un dron?, pregunté. El ser me miró fijamente, mostrando una sonrisa enigmática. Entonces ya conoces el mundo, dijo con un tono de interés. Pero no, seguirás siendo humano. En ese momento, no podía creerlo. Sabía lo que les había sucedido a los humanos en ese mundo, la posibilidad de supervivencia era casi nula. Espera un momento, voy a renacer en el instante antes de la explosión olvidé el nombre del planeta, y con la atmósfera tóxica, pregunté con un tono de preocupación. El ser me dio una respuesta que no sabía si considerar buena o mala. Por supuesto que no, poner mi juguete en un campo donde las tasas de éxito son tan bajas no es una opción, por ahora. Esa frase ya me causó cierto desconcierto. Te otorgaré características para que tengas más posibilidades. Las características, según mi memoria, no eran exactamente poderes, sino talentos naturales que proporcionaban ventaja en áreas específicas. Ya estaba comenzando a entender lo que él quería. Pretendía verme intentar sobrevivir a la explosión. Al parecer, ya te diste cuenta de lo que quiero. Eso nos ahorrará mucho tiempo. Con esas palabras, parecía que yo era más una mascota en un laberinto que un juguete. Entonces muéstrame las características que tuviste durante tu vida. De repente, apareció una pantalla entre él, ser, y yo. Por un momento, él la observó hasta que finalmente habló. Programación, veterano. Desarrollo de programas, veterano. La verificación iba bien, pero las siguientes habilidades eran diferentes,
modelista, principiante, costurero, veterano, flautista, principiante, dibujante, principiante. Se mostró ligeramente sorprendido al descubrir que, además de estar enfocado en tecnología, también poseía habilidades en modelismo, costura, flauta y dibujo. En la mediana edad experimenté con diferentes hobbies, aclaré, explicando el motivo de esas características. Inevitable, pero eso no cambia mucho, dijo como si no fuera importante. Viendo lo que posees, solo una característica es suficiente para esta situación. Solo una característica ya parecía suficiente. Claramente, lo único que él buscaba era entretenimiento. Dejaremos este tema de lado por ahora. Pasemos al siguiente. Fue inesperado que dejara algo incompleto, algo que no parecía encajar con su carácter. Hablemos ahora del nombre. Lo dijo con total simplicidad, como si se tratara de un asunto trivial. Viendo lo que piensas, por dejar de lado un tema importante para enfocarte en algo tan simple, respóndeme, ¿cuál es tu nombre? Tras escuchar la pregunta, pensé que recordar mi nombre no sería difícil, ya que formaba parte de mi identidad. Sin embargo, al intentar buscarlo en mis recuerdos, un pánico inesperado comenzó a apoderarse de mí. ¿Por qué no puedo recordar mi nombre?, me preguntaba mientras intentaba desesperadamente traerlo a mi memoria. Busqué en cada rincón de mis pensamientos, pero no obtuve resultados. Después de esa búsqueda frustrante, el ser me interrumpió. Parece que tu búsqueda ha fallado, ¿verdad? El tono de su voz sugería que sabía exactamente lo que estaba pasando, o que esto era parte de su plan. Para que lo sepas, esto es un efecto secundario cuando una conciencia es extraída por métodos no convencionales. No es cosa mía. Su tono afirmativo era lo suficientemente convincente como para que no pudiera acusarlo de mentir. Pero, ¿conciencia, no sería mi alma? Como mi nuevo juguete, te llamaré. Es 0. Pasaron unos segundos mientras procesaba el supuesto nombre que me acababa de dar. Sin querer ser irrespetuoso, suena más a un apodo que a un nombre, declaré, dejando clara mi duda sobre su elección. Esa era la intención, afirmó con tranquilidad. Verás, desde mi punto de vista, tener un nombre fijo es como estar atado a un lugar, quedar prisionero del mundo en el que estás. Tener un nombre significa no querer abandonar tu hogar, ser parte de él. El ser explicó su visión sobre el significado y la posesión de un nombre. Aunque no entendía completamente su filosofía, no tuve más opción que aceptarlo. Si eso es lo que piensas, entonces, ¿cómo debería llamarte?, pregunté, curioso, ya que al principio había confesado que no tenía un nombre. Puedes llamarme como quieras, no me importa. Al recibir permiso para llamarlo como yo quisiera, inicialmente me tomó por sorpresa, especialmente porque él parecía no darle ninguna importancia. Como mi seudónimo es 0, entonces te llamaré Entidad Z, realmente no tenía idea de qué nombre darle. Tomar la primera letra de mi seudónimo y agregarle Entidad fue lo mejor que se me ocurrió. Haciendo referencia a cierto manga. ¿Por qué siento que esta situación parece una referencia? Pero si así es como me llamarás, que así sea. Mostró total desinterés por el nombre que le di y continuó. Ya que está resuelto cómo me llamarás, volvamos a lo que dejamos pendiente. Retomando el tema interrumpido, finalmente se discutiría mi beneficio en este mundo. La característica que te daré será... Justo cuando estaba por pronunciar la característica, su voz se distorsionó. Mirándolo directamente al rostro, noté una ligera expresión de ¿cómo pude olvidar esto? Olvidé que esta característica aún no existe en tu mundo. Tan pronto como terminó de hablar, agregó. ¿Cómo que aún no existe, para mí? Pregunté con total confusión, pero antes de que pudiera continuar, me interrumpió gritando. No tengo paciencia para discutir eso ahora. Primero, modificaré tu esencia. Después de gritar, extendió su mano hacia mí. En ese instante, sentí algo extraño, como si estuviera siendo remodelado, a pesar de no tener un cuerpo físico. Pero pronto se detuvo. ¿Qué está pasando? Cuando la sensación cesó, comencé a sentir algo nuevo acompañado de un dolor intenso, como si algo estuviera creciendo dentro de mí o naciendo. Durante esta experiencia, perdí completamente la conciencia. Con el tiempo, mi conciencia comenzó a regresar. Cuando recuperé la vista, la primera imagen que vi fue una mano.
Me impactó darme cuenta de que podía sentir esa mano. En ese momento, comprendí que tenía un cuerpo nuevo. Al intentar mover mis nuevas extremidades, descubrí que era un desafío, como si fuera un recién nacido. Por fin despertaste, bella durmiente, dijo quien ahora se hacía llamar Entidad Z. Solo tardé 37 años en despertarte. Lo pronunció con una calma que parecía normal para él, pero para mí era inquietante por la cantidad de tiempo perdido. Sin embargo, pronto ese pensamiento se disipó al recordar mi nueva condición de inmortalidad. Sin darme tiempo suficiente para visualizar mi recién adquirido cuerpo, la Entidad Z anunció. Sin perder tiempo, comienza la transmigración. Era el inicio de mi travesía, pero faltaba algo esencial, la parte más importante de mi viaje. Espera, ¿cuál es la? Antes de que pudiera terminar la frase, perdí la conciencia nuevamente. Al recuperar la conciencia, me encontré en un nuevo entorno. Parecía una oficina, con un escritorio, una computadora portátil y una taza de café. ¿Dónde estoy? Parece una oficina. Estos pensamientos pasaban por mi mente mientras observaba el lugar. Lo primero que llamó mi atención fue un espejo. Al acercarme, pude ver por primera vez mi nuevo rostro. ¿Esta es mi nueva apariencia? Era completamente diferente de cómo me veía antes. Antes de poder examinar más detalles, un ruido de una puerta abriéndose me sobresaltó levemente. Al girar para ver qué era, observé una de las características más distintivas de este mundo. Quien abrió la puerta era un operario. El operario habló de inmediato. Señor, aquí está, excelente. El jefe lo espera en la sala principal. Por favor, acompáñeme cuando esté listo. Tras decir esto, salió de la sala. Con este aviso, lo único que me quedaba por hacer era revisar la mesa, que estaba cubierta de documentos. Al examinarlos, comencé a entender quién era en este contexto. Según la información, parecía que yo era un financiador anónimo a punto de aprobar un proyecto, la construcción de una nueva instalación, para la empresa C. Henson. ¿Quién más podría ser? Al principio, no tenía sentido que estuviera allí, y aceptar un proyecto en mi situación parecía innecesario. Sin embargo, un detalle importante llamó mi atención: instalación de investigación, un dron operario en lugar de un mayordomo, y un financiador anónimo. Con estas pistas, solo faltaba una cosa para confirmar mi sospecha: el lugar exacto en el que me encontraba. Parece que la Entidad Z realmente quiere ver hasta dónde puedo llegar para sobrevivir, pensé mientras me preparaba para salir de la sala. Al abrir la puerta, vi al dron operario esperándome. Por favor, sígame. Estamos casi en la hora programada, dijo el dron. Siguiendo por el pasillo, observé lo que faltaba para confirmar mi teoría. A través de una pared de vidrio, vi varios drones operarios realizando sus tareas o, más bien, cumpliendo con sus propósitos. Hemos llegado, dijo el dron, sacándome de mis pensamientos y señalando la sala de reuniones frente a mí. Dentro de la sala, solo había una persona presente. Bienvenido nuevamente, señor Zero. Permítame presentarme, soy el representante de la empresa y estoy aquí para cerrar el acuerdo, dijo el individuo, yendo directo al grano tras su breve introducción. Está bien, pero antes de eso, ¿puede responderme una pregunta?, lo interrumpí, notando la expresión de sorpresa en su rostro. Aunque inicialmente confundido por mi pregunta repentina, asintió, probablemente para no perder la oportunidad de cerrar el trato con un financiador. ¿Cuál es la situación actual en este exoplaneta?, pregunté. El representante dudó, su expresión se tornó tensa, quizá incluso mostrando un leve miedo. Después de un momento, respondió. La situación en el exoplaneta Cooper 9 está en una fase delicada. En un principio, nuestro objetivo principal era construir una colonia con residencias alrededor de las instalaciones de minería. Sin embargo, por tratarse de un proyecto de gran escala, requería inversiones altas, y pocos están dispuestos a financiarlo, ya que muchos no creen que este lugar posea grandes cantidades de minerales. Pero la empresa asegura que, si tiene éxito, el proyecto podría generar enormes ganancias. Su respuesta aclaró muchas cosas. Ahora entendía cómo habían conseguido el dinero para esos edificios en los escenarios de la serie. A pesar de ser una empresa minera, C. Henson se expandía hacia otras áreas. Con la confirmación del lugar en el que me encontraba, recordé el nombre del planeta donde ocurría la serie, Cooper 9.
Esto consolidaba mi teoría. En la situación actual, no parece muy favorable, comenté, reflexionando por un momento. Pero estoy dispuesto a arriesgarme. El representante dejó escapar un leve suspiro, señalando que estaba satisfecho con el acuerdo, pero yo aún tenía algo más que añadir. Pero tendré que agregar una condición, añadí, observando su reacción. Frunció el ceño, sorprendido, pero asintió con la cabeza, indicando que estaba dispuesto a escuchar. Quiero un terreno alejado de la colonia, en un lugar sin monitoreo, dije, manteniendo mi mirada fija en él, tratando de captar cualquier señal de duda. Mostró cierta confusión y un poco de desconfianza, pero, sin muchas opciones, aceptó. Aceptamos su condición. Por favor, firme aquí, dijo, extendiéndome una hoja de papel. Sin dudar, firmé. Gracias por confiar en nosotros, señor Ciro. Tenemos una sala de descanso disponible, el dron que está afuera lo guiará hasta allí. Saliendo de la sala de reuniones, seguí al dron por el pasillo hasta la sala de descanso. Al entrar, noté una cama sencilla en la esquina y me dirigí directamente hacia ella. Me recosté con un peso que parecía hundir aún más mis pensamientos. Por un momento, miré al techo, asimilando lo que acababa de suceder, hasta que una frase escapó de mis labios. ¿Qué acabo de hacer?, solté con frustración, la rabia y el enojo evidentes en mi voz. La pregunta quedó en el aire, reflejando mis dudas. Solo propuse lo primero que se me ocurrió en ese momento, murmuré. Una propuesta lanzada sin planificación, sin ubicación precisa, sin datos concretos. Y sobre los últimos detalles, ni siquiera la serie mencionaba con exactitud los datos o el año exacto. Antes de que pudiera continuar cuestionando mis propias decisiones, una hoja de papel apareció en el aire, flotando lentamente hasta aterrizar en mi rostro. La tomé en mis manos y, al leer el contenido, una sorpresa, el remitente era alguien que acababa de conocer. Hola, mi estimado señor Ciro. Aquí están las coordenadas y las fechas para el inicio de la historia y de la explosión. Estoy enviando esta información para ahorrar tiempo en su preparación. Y dos cosas más, misiones obligatorias se enviarán periódicamente una vez que la historia comience, y su cuerpo ha sido diseñado para no envejecer hasta los 80 años, nota, actualmente tiene 27. Eso es todo. Al terminar de leer, un suspiro de agotamiento escapó de mí. La nueva información aclaraba lo que necesitaba saber para empezar con el plan. Sin embargo, una nueva preocupación surgió, las misiones obligatorias. Dejando eso de lado por ahora, observé el calendario en la pared de la sala, que indicaba que aún faltaban 29 años para el inicio de los eventos principales. Con todo, o casi todo, esclarecido, permití que una sonrisa con un toque de sarcasmo se dibujara en mi rostro. Muy bien, es hora del espectáculo. Aviso del autor. Haré un salto temporal de algunos años a partir de aquí. Si detallara cada momento, esta historia sería demasiado larga. Como muchos están ansiosos, ¿por qué comience la historia original? A partir de este punto me centraré únicamente en los momentos e información esenciales para el desarrollo de esta fanfic. Ahora, continuemos. Fin del aviso. Habían pasado 3 años. Con las coordenadas proporcionadas por la entidad, construí una base cerca de un área desértica que, en el futuro, sería el refugio de los drones sobrevivientes. Durante este tiempo, ocurrió un encuentro inesperado con un dron especial, Khan Dorman, el futuro padre de Uzi. Además, parte de este tiempo lo dediqué a buscar información relacionada con mi biografía. Parecía haber registros de una vida anterior en este mundo, tal vez algo predeterminado por la entidad. Sin embargo, al ser anónima, la ausencia de datos concretos dificultaba el progreso en esta investigación. La única pista tangible era un cuaderno peculiar, protegido por un candado digital. Sin la contraseña correcta, permanecía inaccesible. El temor de que el mecanismo tuviera algún sistema de defensa que destruyera su contenido en caso de un intento de forzarlo me impedía arriesgarme con métodos agresivos. Por ahora, el cuaderno fue guardado, esperando el momento en que más pistas sobre la contraseña pudieran ser descubiertas. Con el paso de otros 3 años, la relación con Khan evolucionó hacia algo que podría considerarse amigable, aunque rara vez nos encontrábamos debido a sus responsabilidades administrativas.
Sin embargo, logré implantar en él, sin que lo supiera, un programa que, llegado cierto momento al inicio de la explosión, dañaría el sistema operativo y transferiría la administración del dron a mí. Desarrollar esa programación no fue una tarea sencilla. El conocimiento otorgado por la característica programación autónoma robótica, concedida por la entidad, presentaba un efecto secundario debilitante, un dolor de cabeza intenso que empeoraba con cada segundo de uso. Este malestar me obligaba a hacer pausas frecuentes, lo que ralentizaba el progreso y lo hacía mucho más agotador. Habían pasado otros 3 años, y como resultado, la base con el búnker ya estaba terminada. La construcción del último módulo fue extremadamente complicada. Transportar placas de metal capaces de resistir ondas de explosión sin levantar sospechas fue un verdadero desafío. Sin embargo, aún quedaba un problema por resolver: los alimentos. Por la cantidad y la duración necesaria hasta el inicio de los acontecimientos, las provisiones actuales no serían suficientes ni para un año. La única solución viable parecía ser almacenar cajas de vitaminas esenciales para un humano. Habían transcurrido exactamente 9 años y 11 meses. Faltaba tan solo un mes para el evento apocalíptico, de acuerdo con las fechas proporcionadas por la entidad. Mi ubicación actual era el búnker, donde revisaba los sistemas de las computadoras para asegurarme de que todo estuviera funcionando correctamente. Usando un portátil conectado a los servidores principales, todo parecía marchar según lo planeado. Llevaba puesto un traje especial con máscara, diseñado para soportar el entorno extremo que surgiría después del evento. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. De repente, todo comenzó a derrumbarse. Perdí el conocimiento en medio del caos, dejando los eventos fuera de mi control mientras lo desconocido se apoderaba del momento. Al recuperar la conciencia, me encontré en un entorno completamente destruido. Cualquier dispositivo electrónico a mi alrededor estaba inutilizable, reducido a escombros. ¿Qué acaba de suceder? ¿No quedaba todavía un mes? ¿Por qué los acontecimientos se adelantaron? Estas preguntas inundaron mi mente, pero no había tiempo para respuestas. El lugar que antes consideraba seguro ahora era tan inestable que permanecer allí era un riesgo. Antes de salir, algo sorprendente llamó mi atención: una única pantalla seguía funcionando. Era el portátil que había conectado a las computadoras del búnker. Era casi un milagro que permaneciera intacto. Al mirar la pantalla, una notificación captó mi atención. Transferencia de administración del dron, CAN, completada. En otra parte del planeta. CAN, después de la explosión, estaba en una misión de rescate, intentando salvar drones atrapados bajo los escombros. Durante la operación, encontró a Nori, quien más tarde se convertiría en su esposa. En el momento en que se preparaba para ayudarla, un mensaje inesperado apareció en su sistema. Transferencia de administrador completada. Confuso, CAN se detuvo por un instante. ¿Cómo era esto posible? El sistema operativo de la empresa debería haberse apagado por completo tras el cataclismo. Y lo más intrigante: ¿a quién se había transferido la administración? Volviendo al búnker. Una oleada de emociones conflictivas se apoderó de mí. Primero, alivio al darme cuenta de que la administración de CAN estaba ahora bajo mi control. Sin embargo, ese sentimiento pronto fue reemplazado por la desesperación al recordar algo crucial: el misterioso cuaderno. Miré a mi alrededor frenéticamente hasta que finalmente lo vi en el suelo, algo dañado pero milagrosamente intacto. No obstante, algo llamó mi atención de inmediato: la cerradura digital, que antes era un obstáculo infranqueable, ahora estaba rota y abierta. A pesar del alivio momentáneo, otra cuestión más urgente inundó mi mente. ¿Cómo el búnker no pudo resistir? Incluso con los materiales reforzados y todos los cálculos, ¿cómo pudo pasar esto? El búnker estaba a punto de derrumbarse por completo, convirtiéndose en un lugar inseguro. No había tiempo para análisis detallados. Con el cuaderno en la mano, decidí que era hora de abandonar el búnker y buscar urgentemente un nuevo refugio. Afuera. Mientras caminaba por el desierto helado, entre los escombros de lo que alguna vez fue una colonia llena de vida, divisé el lugar esperado, el futuro escondite de los drones supervivientes. Era urgente establecerme allí antes de la llegada de los drones de desmantelamiento. Al explorar la zona, me di cuenta de que el único refugio viable era un contenedor solitario. Una ironía del destino, ya que ese sería el escenario donde, en el futuro,
Uzi y N se enfrentarían a V y J. El escondite estaba compuesto exclusivamente de contenedores, lo que lo hacía discreto y perfecto para una base improvisada. Mientras adaptaba el espacio para instalarme, un ruido repentino llamó mi atención. Era Khan, llegando justo a tiempo según lo planeado. Su presencia allí no era coincidencia. Como nuevo administrador, había enviado una orden anticipada para que se dirigiera a las coordenadas del escondite. Cuando me vio, su sorpresa fue evidente, incluso en su expresión mecánica. «¿Señor Zero? ¿Cómo está vivo? ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo está respirando?» Las preguntas salieron como un torrente caótico, pero una de ellas destacó sobre las demás. «Esa orden y las coordenadas hasta aquí. ¿Usted es mi nuevo administrador? ¿Cómo sucedió esto?» Manteniendo la calma, respondí brevemente, tratando de disipar su confusión. «Un momento, mi querido amigo. Primero, solo logré sobrevivir gracias al búnker que ustedes construyeron, pero, lamentablemente, no resistió la explosión». Con esa respuesta, pude notar que Khan recordaba la construcción subterránea. Inicialmente, había sido diseñada como un lugar seguro para futuras reuniones con la empresa, ya que yo era considerado un inversor importante. Segundo, estoy aquí porque era el único lugar que conocía. Y, como puedes ver, esta máscara, con sus filtros, me permite respirar. Además, tiene un bono, una barrera que me protege de la atmósfera hostil. Estas respuestas parecían aliviar un poco la tensión en Khan, pero aún quedaba la cuestión que más quería entender, la administración. Y sobre eso. Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Lo siento, pero no conozco el motivo exacto. Tal vez la empresa decidió transferirme el control sobre ti como una forma de fortalecer las relaciones. Respondí con la mentira más plausible que pude formular, intentando no levantar sospechas. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. «Estás mintiendo», dijo Khan de repente, rompiendo el silencio que nos rodeaba. «Puedo detectar el aumento de tus latidos cardíacos». Fue un golpe directo. Había descubierto la verdad. Sin más opciones, solo me quedaba admitirlo todo. «Está bien, fue obra mía. Instalé un programa en ti en caso de que el sistema de la empresa fallara». La afirmación sorprendió a Khan, y su desconfianza creció aún más. «¿Por qué hiciste esto conmigo? ¿Cuándo ocurrió?» Sus dudas eran evidentes en su mirada. «Puedo ver que desconfías de mí y que han surgido más preguntas. Pero, sinceramente, no tengo tiempo para explicarlo todo. Y, como técnicamente ahora soy tu nuevo jefe, creo que no tienes mucha elección». Khan parecía querer protestar, pero retrocedió. Mi argumento era sólido, aunque no fuera agradable de escuchar. La expresión en su rostro mostraba una mezcla de frustración y resignación. «Está bien, señor», se detuvo, corrigiéndose con visible desánimo. «Jefe. ¿Qué ordena?» Era comprensible. En una situación donde todos los drones eran libres, él era el único bajo control. Un sentimiento de pena me invadió brevemente, pero sabía que esto era completamente necesario. El motivo por el que había hecho esto era claro, necesitaba a alguien dentro del escondite para informarme de lo que estaba sucediendo. Todavía quedaban muchas dudas sobre el desarrollo de los eventos y el misterio del cuaderno, pero esos temas tendrían que esperar. No había más tiempo que perder. En próximo capítulo.